Me dijo, ¿por qué no te metes a vender casas? Y le dije, ¿cuánto pagan? Dijo, el 3%. ¿3% de qué? De lo que vale una casa. Pues una casa vale $200,000, me van a pagar $6,000, más que $1. Y en mi primer, ya tenía años trabajando con este señor. Y en mi primer año vendí 97 casas. Me gané mi primer $1,000,000 en comisiones. ¿Cómo, güey? Ajá. ¿Qué edad tenías? 22, creo, de 22 a 23. Entonces, me gané mi primer millón. En esa fecha me habló Tom, y me dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo voy a acordar de ti, tarado? Y me dijo, hay que vernos. Y nos vimos, nos abrazamos, nos saludamos, me dio una lana, ya le compré uno de los carros de él, no le estaba yendo tan bien a él, ya me estaba yendo bien a mí. Y te respetó, te honró lo que habías ganado. Más o menos. Más o menos. Pero era más como, se sentía bien con darme algo y yo también con recibirlo. Seguimos la amistad hasta la fecha. Empecé a vender casas, pero se las empecé a vender al mercado hispano. Obviamente soy mexicano, mi primer idioma es español. Empecé con lo que aprendí con él, a hacer promociones, a hacer marketing, a hacer muchas cosas. A lo mejor no gané mucho con él. Me dio un cheque de $5,000 cuando lo volví a ver. O sea, era muchísimo más que eso. O sea, eran trailers de teléfonos que vendíamos cada mes por años, pues. Pero lo que aprendí con él, me sirvió muchísimo. Pues fue tu carrera. En mi carrera. Sí, en verdad fue mi mentor. Entonces, apliqué ese conocimiento en la industria hispana. En el mercado hispano en Arizona no había quien en ese momento hiciera publicidad en revistas, en radio, en tele, cross promotion con cajas de pizza, ni con cosas así. Y todo lo que aprendí con él lo empecé a aplicar en la industria hispana en bienes raíces en Arizona. Entonces no había competencia, no había agentes de bienes raíces hispanos, muy poquitos, y menos que supieran cómo hacer publicidad y cómo negociar y cómo ir a las tiendas y todo eso. Entonces regresé con los mismos dueños de los comercios hispanos. Ya no vendo ni todo esto, ni celulares, ahora vendo casas. No, hombre, o sea, era un vender casas. Todos los días llegaban 10, 15 personas a la oficina, pero no calificaba la gran mayoría de clientes. Aún así estábamos vendiendo pues 90. Pero tú entraste con un realtor. Renté, o sea, saqué mi licencia de realtor. Ajá. Y entré como agente de bienes raíces por la comisión con un broker. En ese momento limé perezas con el esposo de mi mamá, nos asociamos. Con el que antes no te sentías a gusto. Con el que antes no me sentía a gusto. Y empezamos a trabajar y nos empezó a ir muy bien. Otra vez, no hubo nada malo, pero decidí, o sea, como separarme porque yo voy muy rápido. Yo soy muy, o sea, yo voy en friega, pues. Entonces empecé a comprar, remodelar y vender y empecé la gente en el mercado hispano me llegaban 20 a la oficina y uno calificaba y aún así vendía 100 casas al año. Entonces decía, hay más, o sea, hay manera de que a esta gente se le pueda ayudar. Si Banco de América, los bancos grandes no les quieren prestar porque no tienen crédito, no tienen seguro social, pero tienen buenos ingresos, hay manera, ahí debe de haber gente o alguna institución que le preste a la gente que no puede tener una cuenta de banco. Entonces busqué y encontré a un señor de California y a unos señores, unos judíos de Nueva York que tenían dinero privado que estaban dispuestos a prestarles al hispano con intereses más altos. Entonces descifré el código. Ahí ya conseguía yo la casa barata, les daba el financiamiento con un interés más alto y la gente ya podía hacerse de su casa. Y ahí me cambió la vida a mí y a mucha gente porque ya no era el 3%, ya era tener una utilidad en la casa y en vez de que uno de 20 que llegaban a la oficina calificara, ahora 19 de 20 calificaban. Entonces, pues vendí. Y obviamente la garantía para el préstamo era la misma casa. La misma casa. Entonces era un interés más alto que era lo atractivo para las firmas estas y lo atractivo para el cliente es que ahora ya tenían quien les prestara y no iban a estar rentando. Aunque el interés iba a ser más alto, aún así iba a ser menos de lo que pagaban de renta, la mensualidad. Pero ya iba a ser su casa. Iban a tener un pedacito de Estados Unidos para ellos. Entonces, ellos podían tener su casa con el 30% de enganche en ese momento. Iban a poder tener una casa que iba subiendo de valor. Su pago de hipoteca iba a ser menor que la renta y el prestamista iba a recibir más interés de lo que le daba el dinero en el banco. Entonces era ganar para todos. Y la garantía para el prestamista era la misma casa. La misma casa.
de ahí para acá he vendido casi 3,000 propiedades desde esa fecha para acá con ese modelo de negocio. Se empezó a hacer muy popular. Yo vi cómo las casas en Arizona se fueron de 20,000 a $400,000. Wow. Me hice experto en buscar mercados emergentes, me hice experto en financiamientos creativos, en ver cómo la gente podía meterlos sí o sí en una casa, conseguirles financiamiento, conseguirles propiedades de alto rendimiento, conseguirles propiedades a descuento. Empecé a hacer muy buenas relaciones con bancos para conseguir casas a descuento. Y ya ahorita tengo instituciones financieras que me tienen líneas de crédito abiertos de $1,000 millones, que me dicen, Luis, aquí hay 1,000 millones para que prestes. Y si se te acaban, me dices y conseguimos más. Y no nada más hay una institución así, hay varias. ¿Y le sigues prestando latinos? 100%. Cuando estábamos en pandemia, siempre supe que en México las rentas daban menos retorno que en Estados Unidos. Pero antes lo que hablábamos, que no había plataformas como ahorita. ¿Cómo le hacía llegar yo a la gente la información en México? Era difícil. Ahorita con todas las plataformas que existen, en la pandemia me empecé a anunciar en México. Una sugerencia de un amigo mío que tiene una constructora aquí en México. Dijo, así como le ayudas al jardinero, al plomero, al electricista a que compre casas, porque después empezaron a llegar, oye Luis, pues sí me compraste una casa, pero ya junté otro enganche y quiero otra. Entonces, una casita de oportunidad, abrí una empresa que se llamaba Casas de Oportunidad. Casas de oportunidad. Casas de oportunidad. Y así llegaba a la gente y les conseguía su casita de oportunidad. Ellos la remodelaban, ellos la rentaban, ellos la administraban, pero les conseguía las casas y el crédito. Y lo vio un amigo y me dijo, oye Luis, habemos empresarios, comerciantes, gente en México que podemos invertir en Estados Unidos, pero no tenemos quien nos lleve de la mano, quien nos ayude, quien nos asesore, quien nos dé un buen precio, quien lleve todo. ¿Por qué no te anuncias a México? Entonces empecé a anunciarme en México y empezó a buscarme la gente. Empezaron, creo que el primer mes 75 personas, segundo mes como 300 y ahorita nos buscan hasta 1,000, 1,500 personas mensuales. Dime cómo es el modelo para el mexicano, porque ya entendí el modelo para el latino que vive en Estados Unidos, pero para un mexicano, ¿cómo funciona este modelo? Me vi obligado ya que dije, bueno, pues, ¿quién va a remodelar la casa? Yo la remodelo. ¿Y quién la va a conseguir? Yo la consigo. ¿Y quién va a abrir el negocio para el mexicano? Pues yo les aperturo su LLC. ¿Y quién va a abrir la cuenta de banco? Yo les ayudo. Te volviste un solucionador para toda la inversión mexicana. Yo creo, Nayo, que en mi humilde opinión, para lo que te da el éxito o el diferenciador en un negocio es que soluciones un problema que tenga las masas. Y aquí el problema era que hay quien venda las casas, hay quien remodele las casas, hay quien administre las casas, hay quien les dé su visa inversionista, pero no hay quien haga todo junto. Entonces... No, y eso es un problema para el mexicano porque el mexicano ignora mucho de las leyes americanas. Así es. Y créemelo que me ha tocado que te acercas y no te dan la información correctamente. Claro. Entonces todos como que se quedan medias. Entonces tienes que ir con el otro para que te dé la otra, el descifrar otra cosa. Y otra cosa y otra cosa. Y es muy complicado. Es muy complicado. Entonces lo que nosotros hicimos una empresa que está integrada por otras empresas. O sea, es un conglomerado, todo integral, donde una empresa se dedica a la remodelación, otra a la administración, otra a conseguirte el crédito, otra a conseguirte la propiedad, otra en llevarte la contabilidad, y entonces todas están bajo el mismo techo. Entonces se convirtió en una solución para las personas que viven en México, que quieren invertir en Estados Unidos. Entonces usamos el mismo crédito o el mismo programa que tenemos para las casitas de oportunidad para los clientes que viven en Estados Unidos, pero ahora para los clientes que viven en México.